Buenas tardes, soy Juan Pablo García Moreno, miembro del comité editorial del Supuesto, periódico de alumnos del ITAM, y hoy tenemos el gusto de poder entrevistar al licenciado Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a quien le agradecemos su tiempo en nombre del ITAM y en nombre del periódico del Supuesto, periódico de alumnos del ITAM. Y bueno, unas breves preguntas nada más. Me gustaría empezar con una cita de Andrés Manuel López Obrador el día en que hizo públicas sus intenciones de que Morena se convirtiera en partido político. Y cito, dice López Obrador: Morena será partido, pero no dejará de ser movimiento. Morena no va a ser un partido palero. Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo. Fin de la cita. Mi pregunta iría por ¿cuál es la diferencia para Martí Batres entre un movimiento y un partido institucionalizado? Un partido es mucho más rígido que un movimiento. Un movimiento es más flexible, es más amplio, siempre será más incluyente, más plural, más cercano a la gente, más cercano a sus emociones. Pero un partido es el que puede acceder al gobierno de la República. En cambio, un movimiento tiene que ver con ciertas coyunturas, con ciertas luchas, sobre todo una lucha desde abajo, desde la sociedad civil. Esto nos plantea una dualidad difícil de combinar, pero la idea es que podamos ser o sigamos siendo un movimiento con esa flexibilidad, esa frescura de movimiento, y al mismo tiempo seamos una fuerza política que busca acceder al gobierno del país por la vía pacífica y electoral. ¿Y cuáles serían las propuestas de Martí Batres para que la rigidez del partido no termine con esa flexibilidad o esa digamos, energía del movimiento social? Por un lado, tiene que ver esto con la conducción cotidiana, la cercanía con los anhelos de la gente, con sus demandas, estar atento a lo que la gente está planteando. No solo plantear los asuntos que le interesan a los dirigentes políticos, sino sobre todo lo que le interesa a la gente común, de tal forma que no se convierta en un aparato elitista, alejado de la población, sino que forme parte de sus luchas. Estar atento a temas que son de mucho interés del país, como el tema del petróleo, el tema de los impuestos, el tema de la carestía, el tema del empleo, por poner algunos ejemplos. Entonces, de esta manera no se burocratizará Morena. Y aparte, por su forma de trabajar, por ejemplo, estamos eligiendo a los comités municipales en asambleas abiertas a la población, y eso le da una dinámica de movimiento a nuestro propio proceso interno de organización. Y por el otro lado, hablando como partido, tanto en el proceso electoral de 2006 como en el de 2012, la facción de la izquierda cercana a López Obrador acusó al IFE y desconoció las reglas, criticó las reglas y al instituto como tal. Después de eso, buscar que Morena se convierta en un partido político no es un reconocimiento implícito, un reconocimiento de facto de las reglas institucionales del Instituto Federal Electoral. Son cosas diferentes. Por un lado, hemos hecho una crítica y la reiteramos, además no lo hemos hecho a espaldas, sino que el día que fuimos a notificar al IFE nuestro deseo de convertirnos en partido político registrado, se los dijimos de frente a los consejeros: no vamos a renunciar a nuestro juicio crítico sobre el IFE. Y de igual manera, también al mismo tiempo buscamos acceder al gobierno por una vía pacífica, por una vía electoral. Y eso implica participar a partir de las instituciones existentes. Pero yo no veo la contradicción entre participar institucionalmente y al mismo tiempo hacer la crítica de esas instituciones para que sean mejores. Y en ese caso, Morena, como partido político, piensa empujar reformas del sistema electoral. Sí, por supuesto, hacen falta muchas reformas. Casi cada vez que tenemos elección aparecen nuevos elementos de reformas que hacen falta. Reformas político-electorales, reformas democratizadoras,
y también reformas que tienen que ver con la participación de la sociedad. Algunos aspectos de las reformas tienen que ver con el tema de la libertad de voto, del castigo de los mecanismos de compra de voto, de la prohibición de entrega de objetos durante las campañas, que llegó a su clímax en esta campaña del 2012, fue algo escandaloso. Y por otro lado también tiene que ver con los mecanismos de equidad, de participación en la contienda. Algunos de los elementos que saltaron en las elecciones del 2012 fue la compra del voto y la impunidad para comprar el voto. Y otro elemento fue el uso manipulado de las encuestas para influir de manera tramposa en los electores. Eso es algo que me viene a la mente. Recuerdo una iniciativa que presentó el año pasado, esta idea de regular las encuestas o de establecer criterios para la publicación de encuestas sigue estando en la cabeza de Martí Batres como una propuesta para reforma. Claro, ya lo discutirá Morena, todavía no ha elaborado formalmente una propuesta de reforma electoral, pero a lo largo de 3 años aparecen encuestas, se difunden encuestas, se hacen encuestas, y la idea es que durante el corto lapso que dura una campaña electoral, que son 3 meses, en el caso de la más larga campaña, no se difundan las encuestas, con el objetivo de no influir de manera insidiosa en la libertad de voto de los electores. Pero, ¿cuál es la línea que separa entonces la información que recibe el elector para formar su voto, el juicio que lo lleva a votar de cierta forma? ¿Cuál es la línea que separa esa información de una información manipuladora? ¿Cómo saber, o cómo piensa usted que se puede saber cuando algo es meramente informativo o lleva una línea tendenciosa para manipular al elector? Pues a veces no lo podemos ver en el momento, ¿verdad? Pero imagínate que 3 días antes de la elección, 4 días antes de la elección, había encuestas que decían que Peña Nieto tenía 20 puntos de ventaja arriba de López Obrador, y el día de las elecciones se demostró que eso era falso. Entonces, pues no se puede saber en algunos casos hasta el día de la elección, pero sí se puede utilizar, desgraciadamente, el tiempo que dura una campaña para desinformar. En ese caso, bueno, que se difundan todas las encuestas durante todo el tiempo, y el día que comienza la campaña formal, que son, en el caso de la presidencial, 3 meses antes de la elección, y en el caso de los legisladores, 2 meses antes, que ya en ese momento se suspenda la difusión de encuestas. Se pueden seguir realizando, pero que se suspenda su difusión, de tal forma que no se desinforme a los electores. Y como última pregunta, me viene a la mente un texto que publicó el año pasado para ADN Político, como los lineamientos de la plataforma, de lo que debería ser una plataforma legislativa de izquierda. Nos venían varios puntos y llama la atención que aparece el combate a las iniciativas a las iniciativas neoliberales. Y es algo, o sea, esto lo pregunto porque he visto que es una inquietud de muchos de mis compañeros a la hora, digamos, del discurso. No queda claro qué se entiende por una iniciativa neoliberal o una política neoliberal, porque nada más es, digamos, que un epíteto o sea, que se entiende como que marca algo, pero no lo define. Me gustaría saber cuál es su opinión. Bueno, hay mucho estudio al respecto. Hay una gran cantidad de economistas como Rolando Cordera, Carlos Tello, Julio Volvinic, y la lista es muy larga, que han hecho un análisis muy profundo sobre lo que ha significado la era neoliberal. Y esta se traduce en hechos muy concretos: una gran concentración de la riqueza, un empobrecimiento de las clases medias y de la población en general, una pérdida del patrimonio de la nación, contención del salario y del ingreso de la mayoría de la población, pérdida de dirección de la economía nacional, entre otros de los elementos, ¿no? Los gobiernos neoliberales han impulsado políticas que privatizan, desnacionalizan y generan un alto costo social. Eso no quiere decir que los privados no deban participar en la vida nacional, por supuesto que sí, pero debe haber un equilibrio
por los intereses generales, de tal forma que siempre sea para que se dé el progreso en el país. Hay muchos ejemplos de participación virtuosa del capital privado en el mundo, pero las reformas que se han hecho en México no son precisamente ese ejemplo, sino todo lo contrario. Le agradecemos mucho su tiempo y otra vez en nombre del ITAM y del periódico de alumnos del ITAM. Muchas gracias. Yo un comentario final diría que me parece muy importante. De nuestra parte hay una crítica al modelo que se ha seguido, pero también una idea de lo que debe hacerse. Y aquí esbozo algunos planteamientos. Uno, hay que reducir el costo económico del poder político. Hay que generar una participación mucho más fuerte de la sociedad civil para que junto con el interés público, el interés privado, también el interés colectivo, forme parte de una reconstrucción del país. Hay que impulsar una serie de valores nuevos, de solidaridad, de fraternidad, de cohesión social. De igual manera nos parece que deben impulsarse por todas las vías, públicas y privadas, la ampliación de la cobertura de la educación superior en nuestro país. Tenemos una cobertura muy pequeña. Tienen que afianzarse nuevos derechos sociales universales, ciudadanos, que abarquen a toda la población y que permitan que el bienestar social sea incluyente. De igual manera nos parece aquí fundamental decir de nuestra parte que en nuestro proyecto nacional tienen cabida los empresarios, tienen cabida las clases medias, tienen cabida la intelectualidad del país. Y por supuesto, pensamos que debe haber énfasis, un énfasis muy importante es la inclusión de los más pobres. Pero el proyecto nacional va mucho más allá, tiene que ver con el tema de la cultura, tiene que ver con el tema del empresariado, tiene que ver con el tema de la reconstrucción en papel. Y para cerrar, me interesaría ¿cuál sería el mensaje de Martí Batres a los estudiantes del ITAM, que muchas veces son tachados de entrada de neoliberales? No, bueno, yo estoy aquí en el ITAM. Si tuviera una idea excluyente, no estaría aquí. Considero que el ITAM es una institución de alta calidad académica y en México es importante que haya buenas universidades públicas como es la UNAM, como es la UAM, como muchas otras, buenas universidades privadas y una de ellas es el ITAM. Creo que eso es importante, ¿no? El problema no es que haya universidades privadas, el problema es que hay muchos jóvenes que no están en las universidades, ya sean públicas o privadas. Eso es lo que tenemos que atender. Pero el ITAM es una buena institución, mi reconocimiento. Conozco muchos buenos profesores del ITAM y muchos buenos egresados del ITAM. Por supuesto, como toda institución, es un mundo y hay muchas formas de pensar. Y siempre una institución académica, bienvenida a la pluralidad. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias.